Pongan su comentario en el chat, por favor. Ok. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Es muy bueno verlos. Estoy tan feliz de darles la bienvenida al convening de 2021 en Zoom nuevamente. Esperamos estar en persona eventualmente, pero el beneficio de Zoom es que podemos tener gente que se adjunta a nosotros de todas partes, de mucho más lejos. Quizás por ese motivo es maravilloso ver las caras a través del universo de la Fundación Rose, gente que ha recibido subvenciones de los diferentes fondos, programas nacional de liderazgo, programas auspiciados fiscalmente, programas en el Pacific Northwest, en el noroeste del Pacífico. Para aquellos que no me han conocido todavía, yo me llamo Aurora Highland, soy la oficial de programas para nuestros fondos para organizaciones de base y estoy feliz de traerles esta serie para todos ustedes el día de hoy. Eh, Estamos emocionadísimos de hablar de la estrategia para trabajar con el gobierno, para llevar su trabajo más allá. Creemos que los grupos de organizaciones de bases tienen una voz poderosa, involucrar y empujar a aquellos que hacen las decisiones. Ustedes son la clave para asegurar que responden las necesidades de la comunidad. Entonces, este es el primero de 4 sesiones. Vamos a estar aquí para las próximas 4 semanas todos los viernes, con excepción de las semanas del Día de Acción de Gracias, y vamos a explorar cómo los grupos de organizaciones bases pueden involucrarse con aquellas organizaciones de hacer políticas al nivel del Estado, cómo se pueden involucrar con coaliciones y campañas para que el gobierno trabaje para ustedes. Y espero que pueden reunirse con nosotros para el resto de estos talleres y quiero alentarlos a que inviten a otra gente de sus organizaciones o sus socios, sus voluntarios, sus miembros de la mesa directiva, cualquier persona que puede encontrar uso en estas sesiones está bienvenida a reunirse con nosotros. Y yo voy a dar una apreciación para Cal Wildlands, nuestro socio por hacerlos, y también California Environmental Voters por liderar estos talleres y ayudarnos a hacer todo esto. Con eso, le pasaré el micrófono a Andrew y Melissa para que lideren la conversación del día de hoy sobre el mapeo del poder y influenciar a aquellos que hacen las decisiones. Sí, ¿qué tal todos? Feliz viernes. Es un honor estar en este espacio y y definitivamente compartir mi gratitud por todos ustedes que están trabajando en temas del climáticos, del medio ambiente, en sus regiones y en sus comunidades. Me llamo Andrés Camilla. Mis pronombres es el de él. Soy aquí en el Valle Central. Y estoy feliz de estar acá. Le paso a mi colega Melissa. ¿Qué tal todos? Me llamo Melissa Romero. Eh, También soy con Environmental Voters. Mi posición soy encargada. ah, Trabajo con Andrew y nuestro equipo de California y estoy súper emocionada de hablar con todos ustedes sobre el poder y gracias por estar conmigo. Si quieren comenzar a compartir la pantalla para la sesión del día de hoy. Maravilloso. Entonces, bienvenido a al encuentro de las organizaciones de base del 2021, de aquellos que han recibido las becas, las subvenciones. Si tienen preguntas sobre lo que estamos hablando, se necesitan que pausemos, por favor, pongan cualquier comentario, sus preguntas en o puntos de interés en el chat y Melissa y yo vamos a asegurarnos de pausar y hacer espacio para cualquier pregunta o cualquier pregunta de seguimiento que necesites. Como Melissa mencionó, eh, queremos entender cómo el poder para su misión, cómo el poder de los votantes tiene el efecto en la misión que tienen ustedes sobre todos y cómo podrían entender el poder, entender cómo construir el poder. Tenemos un par de ejercicios planeados para el día de hoy.
Pero antes de entrar en estos, si no lo han hecho aún, por favor, si pueden colocar su nombre, sus pronombres preferidos, la organización con la cual trabajan o quién están representando, y también respondan esta pregunta en el chat. ¿Qué significa el poder para usted? Entonces, cuando pensamos sobre el poder, cuando consideran un ejercicio sobre el poder, ¿qué significa? Quizás es una declaración de una sola palabra, quizás es una frase. Siéntanse libres de nombrar, dar su nombre, sus pronombres, su organización y qué significa el poder para ustedes. Y Melissa puede seguir a la siguiente diapositiva. Ok, gracias. Y entonces estamos tratando de si no lo han hecho todavía, sentirse bien para ayudar a otros. Gracias, Susan. Para mí lo que significa poder es, como yo he aprendido y como yo lo he considerado, es considerando 7 generaciones más allá. ¿Cómo esta decisión o esta política va a impactar las generaciones a futuro? Y para mí, yo creo que trabajando un organizador sobre el medio ambiente y el clima, hay un sentido de urgencia. Hay muchas cosas que están sucediendo, siempre están sucediendo cosas a este momento, puntos de presión. Entonces, para mí, yo me he dado cuenta que el poder para mí significa que las decisiones que están siendo hechas hoy día van a tener un efecto en esas 7 generaciones. Gracias. Veo que Raven está aquí de Water. eh, em, Power significa la habilidad de usar mi energía para el bien, para generaciones futuras y todas nuestras relaciones. Mehmet dice, poder para mí es la habilidad de lograr movimiento a través del respeto y la humildad con un ojo hacia las necesidades de lo que impacta la naturaleza. Am, eh, Poder estar con aquellos que hacen las decisiones. Poder es para la habilidad de crear cambios, sí, especialmente ahora, porque a veces la gente no quiere ver cambios a veces, ¿no? Entonces, parte de las sesiones del día de hoy, si alguien no está dispuesto a hacer esa selección, si no está alineándose en los valores de la comunidad y su misión, ¿cómo se mueve a esa persona? ¿Cómo se mueve ese tema más cerca a más en alineamiento con lo que son nuestras cuestiones? Poderes eh, poder sobre la habilidad de hacer decisiones para otra, poder con es el poder, la habilidad de poder para mí el contexto en que utilizado en que este poder puede ser utilizado en favor de una meta específica. Em, es la capacidad y voluntad que tenemos para transformar. A ver, vamos a ver. A través de la conversación del día de hoy, van a haber distintas perspectivas, cómo todos nos involucramos con el poder, eh, cómo trabajamos para entender el poder y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Hay perspectivas, es su experiencia de cada uno y es un punto reconocer que el poder va a estar en el espectro y podemos dividirlo un poco, separarlo con algunas preguntas guías, con las plantillas y los talleres que tenemos planeados. Melissa, de tu parte, ¿quieres agregar sobre lo que puede significar el poder? Sí, yo creo que hay muy buenas ideas siendo compartidas y vamos a hablar muchísimo el día de hoy con respecto a cómo todos nuestros diferentes papeles en el movimiento pueden transformar el poder y navegar cómo realizar eso y cuáles son nuestros papeles a cumplir. Muy buenas ideas, muchas buenas ideas. Entonces, habiendo dicho, podemos transicionar a cómo vamos a estar mirando o considerando el poder y los ejemplos. Entonces, con eso se lo voy a pasar a mi colega Melissa. Entonces, sí, lo que vamos a revisar el día de hoy, cuáles son los resultados, cuál es nuestra
orden del día. Vamos a hablar del valor de mapeo del poder. Después del día de hoy esperamos que logren un comprendimiento cómo el poder, cómo afecta los paisajes de decisión donde están viviendo, cómo afecta a la comunidad, lo que significa en cuanto a su misión y organización, cómo definir su oposición y apoyo y aprender a influenciar de mejor manera a aquellos que hacen las decisiones, cómo mapear su oposición o su apoyo y cómo transformar eso para crear un camino al éxito, lo que sea que significa para el trabajo que están realizando y desarrollar tácticas de cómo su organización puede aumentar el impacto con recursos limitados. Sabemos que muchos de ustedes son organizaciones pequeñas. No significa que no pueden influenciar a aquellos que hacen las decisiones o los cambios. Queremos hablar de las tácticas para hacerlo y cómo utilizar nuestro papel en el movimiento más amplio. Y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, más o menos, y creo que podemos continuar. Queremos que sea una conversación también, una discusión. Entonces van a haber partes donde le vamos a pedir que se involucren y que participen. Tenemos un buen grupo, quieren que compartan sus ideas, sus pensamientos. Entonces, con eso, vamos a hablar de definir el poder en conjunto. Teníamos algunas ideas, que lo que es el poder, y tenemos algunas otras preguntas que esperamos escuchar de parte de ustedes en los próximos 10 a 15 minutos, tener una conversación de qué se trata el poder, cómo lo han visto, cuándo es bueno el poder, cuándo es malo el poder, por qué necesitamos poder. Y también podemos hablar un poco con poder con y poder sobre la persona. Entonces, si eh, alguien quiere levantar la mano y hablar sobre esta pregunta, vamos a definirlo juntos. ¿Alguien quiere levantar la mano? Si no sabe cómo levantar su mano, eh, debe haber una alternativa dentro de las reacciones. Pueden levantar su mano. Si no pueden ver cómo levantar la mano, también pueden básicamente abrir su micrófono para hablar y les explicamos cómo levantar la mano. Pero yo quiero poder para que nadie vea el poder que yo hago. Yo quiero hacer el poder bien, quiero hacer cambio y lo estoy haciendo, pero no creo que mi nombre sea asociado con eso. Yo quiero poder en silencio. Yo he estado trabajando en nuestro problema de inundaciones durante 5 años y a veces tu nombre y el poder de hacer con tu nombre no es siempre es una cosa buena. Eh, y a veces cambiar cosas, transformar las cosas en el trasfondo por detrás. Es bueno. Donald tiene sus manos alzadas. Sí. Hola. Sí, en términos cuando yo creo que el poder, cuando es malo, cualquier tipo de esfuerzo de que para promover crecimiento lineal o capitalista, este crecimiento capitalista, cuando pisa a la gente y todos nosotros que de alguna manera u otra estamos marginalizados, eh, sin una voz y cualquier tipo de movimiento que le quite a la estabilidad de la naturaleza, a la estabilidad de la naturaleza y el clima. Sí, absolutamente. Y eso es muy seguido. Lo que vemos es que la gente, las ideas que tienen demasiado poder, se ve eso. ¿Hay alguien más que quiera levantar la mano, alzar la mano y compartir sus respuestas para estas preguntas que están en la pantalla? Eh, Tenemos de Estela. Para mí, el poder es levantar mi voz y hablar con nuestros representantes para hacer cambio. Absolutamente.
No vi mi mano alzada, no vi mi icono para levantar mano. Entonces, yo creo que si una persona está dispuesta al poder, si están tratando de hacer cambios para el bien, necesita ser basado en la verdad y para el bien común. No solamente de una sola organización o persona, sino que yo creo que, en mi opinión, es lo que yo trato de lograr. Eso es todo, gracias. Ese es un gran ejemplo de lo que cuando el poder es bueno y el poder es malo. ¿A quién está beneficiando el poder al final? Esa es una buena pregunta para hacer. Veo que Geneva y Martin han alzado sus manos. Si quieres continuar, Geneva. Sí, considerando dónde está el poder el día de hoy en este país y el mundo. em, Considerar que ver lo que está sucediendo en COP26, el encuentro climático, nuestro propio liderazgo, una administración que prometió ser la administración medioambiental, está continuamente, se está echando hacia atrás por causa de los dineros de los poderosos. Y gente rica, corporaciones ricas que están empujándolos. Eso es un poder diferente al que hemos estado hablando y ese es el poder que está controlando nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras políticas. eh, y, y yo estoy acá porque no sé qué hacer con eso. Espero aprender cómo nosotros hacemos un reto contra ese tipo de abrumante poder que está llenando nuestra vida de problemas en maneras en que nos hace a la mayoría de nosotros muy infeliz. Absolutely. And the power in that wealth and that sort of, the corporate wealth that is really dominating a lot of Realmente la riqueza corporativa que está dominando en todas las decisiones son muy importantes, pero hay formas en que podemos efectuar cambio dentro de todo ese sistema. Martín, ahora sí, es interesante porque lo que yo iba a decir realmente está muy relacionado con lo que ha dicho Geneva. Más de lo que es, creo que hay que hacer una observación sobre cómo puede trabajar de manera diferente en diferentes contextos. Yo estaba pensando que la manera en que trabaja el poder cuando estás funcionando dentro de un grupo y eres parte de ese grupo y lo estás influyendo en lo que puede hacer y estás dentro de esa dinámica de poder, y a menudo eso genera respeto, reputación, o te ayuda a sentir quién eres y cómo te encajas en el grupo. Y también hay otro tipo de poder cuando estás acercándote a un grupo desde fuera, cuando no eres un miembro del grupo, sino que más bien eres una persona que está afuera y entonces en ese momento el poder es muy distinto. A mí me parece que para algunos de nosotros estamos en ambas situaciones dependiendo del momento, incluso cuando estamos pensando en factores gubernamentales y esto se afecta dependiendo de nuestro contexto, los afectamos de una manera o de otra. Sí, es cierto y es verdad, es un buen punto. A veces hay poder y a veces hay que tener en cuenta el aspecto de la relación que nosotros tenemos con respecto al poder, porque esto influye en muchas cosas. Tom, adelante. Tom, ¿quieres abrir tu micrófono y compartir? Sí, perdón. Quería añadir algo a lo que dijo Martin. Si la pregunta es ¿para qué necesitamos poder? Nosotros necesitamos poder
para que nuestras comunidades sean pro sostenibilidad, pro vitalidad. Yo vivo en las montañas de Sierra Nevada, que tiene una política muy conservadora. Todas nuestras agencias del gobierno están manejadas por políticos conservadores y, francamente, es muy difícil ponerte frente a la junta de a las diferentes juntas y explicar tu opinión. Es como ponerte frente a un tigre y tratar de darle de comer paja. Eso no va a suceder. Así que a veces para gente en nuestros grupos es importante animar a gente que tomen esas posiciones de poder para que empiecen a tomar esas decisiones que nosotros promovemos. Sí, efectivamente, quién tiene el poder es muy importante. Ahora viene Andrew y después Mehmet y después si vamos a ir terminando, así que si quieren expresar otras opiniones pueden usar el chat. Andrew, adelante. Sí, yo estoy muy específicamente en una localidad, pero para mí en el valle donde yo trabajo, lo que yo he visto es que con los intereses de la agricultura que controlan los ríos y el agua en detrimento de los peces y en exclusión del público, el poder es bueno desde mi punto de perspectiva porque podemos formar un grupo y como grupo tener el poder de conseguir cambio, pero es malo cuando el poder, cuando las personas que están en poder desde hace tanto tiempo arruinan el medio ambiente. Necesitamos poder de manera local para que tengamos un contrapeso a lo que están en el poder desde arriba, para que nosotros, los que estamos en la comunidad, podamos usar ese río por el cual estamos peleando. Sí, efectivamente. Y creo lo que estoy escuchando de muchos de ustedes es quién tiene el poder de tomar decisiones y cuál es nuestro poder frente a esas personas. Ahora tenemos a Mehmet. Sí, gracias. Antes he hablado de lo que podría ser ese poder, pero lo que yo quería decir es hablar sobre el poder de las prácticas y ceremonias indígenas y la medicina que un círculo trae a nuestros esfuerzos y al último poder de la naturaleza que tiene realmente la última palabra en todo este caos. Sí, efectivamente. Hay muchas formas de poder y esas son muy importantes. Michelle, ¿quería usted añadir algo rápidamente? La verdad iba a decir algo muy similar porque yo trabajo con tribus que están en Monte Shasta y sus alrededores y hay algo importante cuando uno se alinea con el poder supremo de la naturaleza y sobre la bondad a la que tiende a apuntar y también en reconocer que incluso para aquellos que no creen en lo que nosotros creemos, en lo más hondo de sus corazones, ellos quieren lo mismo. Así que la persona Jackson de Modoc Tribe decía, toca sus corazones, porque ella entendía que muy adentro todos queremos vida, todos queremos un buen futuro para las generaciones futuras y para nuestros nietos y los nietos de los demás. Así que en realidad todos tenemos esa misma esperanza del tiempo, del espacio, de la naturaleza. Y hay una tendencia hacia la bondad, hacia lo bueno en la evolución con la que nos podemos alinear y ahí está el verdadero poder. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que es muy importante de lo que has compartido, Michelle, es que el poder es sobre influencia e influenciar a la gente puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del contexto. Y con esto me voy a ir a la siguiente pantalla. Yo sé que usted tenía la mano levantada, pero si quiere compartir sus pensamientos en el chat para poder seguir adelante en nuestra presentación. Aquí hay
una manera muy sencilla y sucinta de definir lo que es el poder, y esto tiene mucho que ver con lo que he estado escuchando, que es la capacidad de conseguir que alguien haga algo que de otro modo no haría. Eso podría ser para bien o para mal. Así que todos hemos escuchado ejemplos de cómo se puede usar el poder para un mal objetivo, pero también se puede usar para buenos objetivos. Así que esta es una definición interesante cuando pensamos en el poder y cuando empezamos a pensar, a considerar cómo podemos tener éxito en nuestros proyectos en los que estamos trabajando. Quería hablar un poquito del concepto de poder comparado con el poder sobre. Esto quiere decir que cuando estamos en un movimiento amplio tenemos poder con otros, poder junto con nuestros aliados, que son gente que quiere hacer cambio, pero también a veces se necesitan poder sobre otras personas y ambas cosas se necesitan para conseguir que alguien haga que uno quiere, que de otro modo no haría. Quizá es a través de poder con la comunidad o el poder sobre se refiere cuando verdaderamente necesitas cambiar la opinión de alguien, quizás sea alguien que es un oficial elegido, un representante. ¿Cómo podemos tener poder sobre ello? ¿Cómo podemos influenciarlos? ¿Cómo podemos navegar y cambiar el poder que existe para conseguir el objetivo que queremos? Así que con eso le voy a pasar la palabra de nuevo a Andrew para añadir cualquier cosa que quiera añadir en este tema, pero también vamos a hablar un poquito más de cómo crear mapas de poder para nuestro siguiente ejercicio. Sí, no tengo nada que añadir de lo que ha dicho todo el mundo. Yo creo que todo lo que dijeron fue estupendo. Lo que yo quiero es asegurarme de que todo el mundo entienda hoy es que todos ustedes tienen una idea clara de lo que es el poder y cómo transforma relaciones y cómo se puede utilizar para el bien. Pero creo que en la parte 2 de esta conversación lo que vamos a encontrar es que todo tiene capas y también el poder. Así que lo que hemos de hacer es pensar en cómo utilizarlo como una táctica, como un objetivo y cómo vamos a hacer que el poder se transforme en algo tangible para nuestra comunidad. ¿Cómo podemos construir una estrategia precisa y tangible? Y esto es de lo que quiero yo hablar ahora. Para añadir de algunas de las cosas que han dicho ustedes hoy, parte del propósito de hoy es cómo reconocer el poder por lo que es y cómo podemos hacer un mapa de poder. Así que ustedes pueden ponerme los pulgares para arriba o para abajo si han oído ustedes antes hablar de un mapa de poder. Si han oído hablar de ello, pueden poner los pulgares hacia arriba, y si no han oído nunca hablar de mapa de poder, pueden ponerlos para abajo. Así que quiero solamente tener una idea de cuánta gente entiende este concepto. Dicho esto, lo que van a ver en la parte de arriba de esta pantalla son las cosas que te toman por sentado de un análisis de poder. La gente que tiene poder tiene su propia agenda, tiene sus propios objetivos, sus propios aliados. Así que es importante como estrategia política tener también esta conciencia de misión para nuestras campañas y de estrategia. Entonces, en nuestra conversación de hoy, hemos de entender a un nivel del sistema el por qué el poder ha estado precisamente en posiciones de poder por tanto tiempo. Y quiero destacar cómo realmente podemos conseguir esos sueños progresivos. ¿Cómo puedes conseguir unos objetivos tangibles de tu campaña? ¿Se trata de organizarse bien? ¿Se trata de encontrarse con representantes oficiales? ¿O tanto para sus campañas de construir poder o como sus campañas sobre temas? Se trata de armar poder y cómo conseguir ese cambio social tangible.
Y por último, es muy importante reconocer que hay que tener actividades a corto plazo y objetivos a largo plazo. El poder tiene un espectro muy amplio. Uno puede hacer actividades a corto plazo muy concretas que tienen un impacto a largo plazo también. Voy a parar aquí, voy a ver si alguien tiene preguntas sobre esta pantalla. No, me acabo de dar cuenta de que yo quería compartir el enlace a toda esta presentación en el chat para los que quieran tenerlo. Y espero que todo el mundo pueda acceder. Aquí está el enlace en el chat. Y yo también quería añadir, Melissa, especialmente para los que son hispanohablantes, que hay traducciones al español dentro de la presentación en lo que es las notas, así que lo van a poder ver ahí también en español. Gracias. Vamos a la siguiente pantalla entonces. Y aquí pueden ver la traducción al español, así que cuando accedan a la presentación en línea podrán ir directamente a las traducciones al español si hablan español. Ahora, mientras hablamos de todo esto, para darles a todos una especie de entrada a esta conversación, quiero pedirles a todos que hagan este ejercicio en el chat. A medida que están escuchando, piensen en esa pregunta. Sí, y pongan allí, si hacemos tal cosa, entonces, en blanco, ¿qué es lo que se logrará como resultado? ¿Por qué creemos que esto funcionará? O sea, que el ejercicio es poner en el chat lo que está allí, digamos, en las líneas, rellenarlo con sus propias ideas. Es una pregunta de guía para pensar en cómo vamos a mitigar el poder, cómo vamos a conseguir nuestros objetivos. Esta frase es un poco para hacerles empezar a pensar, para hacerles pensar un poco en estas posibilidades. Si no tienen tiempo de contestarla ahora, por favor, vayan contestándola a medida que vamos adelante con la presentación. La pregunta la hemos puesto en el chat para que la puedan ver allí a medida que avanzamos pantallas y que puedan contestarla en el chat. Yo sé que aquí hay muchas palabras en esta pantalla, pero prometo que es muy simple. Esto es lo que se llama un cuadro de análisis del poder o cuadrícula de análisis del poder. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque eso va a ser un mapa sobre cómo vamos a dirigirnos al poder. Van a ver que si usted tiene el número 10, por ejemplo, en la parte de la izquierda van a ver unos números. Si usted tiene un 10 que tiene un poder de decisión final, ¿quién generalmente tiene ese número 10? Pueden ustedes responder la pregunta. ¿Quién tendría, por ejemplo, un poder de decisión final? Por ejemplo, en la legislatura del Estado, si es en el Senado, el Congreso o el Gobierno, podría ser el que tiene la decisión final. Si uno trabaja en una tienda, probablemente va a ser el director de la tienda. Así que la persona que tiene ese número 10, esa decisión final, depende de dónde se encuentra y de cuál es el contexto. Así que esta es la línea vertical que dicta hasta qué punto una persona tiene poder o no tiene poder, desde el punto 2 hasta el punto 10. Si usted tiene 10, va a poder seguramente a tener influencia en los que están en la posición de 1 al 9. Por ejemplo, cuando miramos la línea horizontal, estamos viendo quién está en mi equipo y quién está contra mí. Cuando miramos lo que es la línea vertical comparado con la línea horizontal. Así que, por ejemplo, uno puede ver en la parte de abajo, en la línea horizontal, desde aquellos que te apoyan firmemente hasta aquellos que se oponen a ti con firmeza. Para la gente que te apoyan firmemente,
van a ser tus aliados, van a ser quizás los miembros de tu coalición, de tu comunidad, pero si usted está en la parte de la derecha de la línea horizontal, eso va a ser gente que se opone muy firmemente a tus objetivos y que va a ser muy difícil influenciar o mover. Usted tendrá gente así que realmente está muy firmemente opuesta a sus objetivos. Y parte de este análisis de poder es poder determinar cuáles son nuestros aliados, cuál es nuestra agenda, quién está en contra de nosotros, para empezar a pensar en cómo podemos cambiar las cosas y cómo necesitan usted y su equipo moverse en una dirección determinada. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Voy a hacer una pausa para ver si alguien tiene preguntas. Sí, Raven. Entonces, lo que usted dice es que si alguien tiene un problema, es que con ese tema en el que están trabajando, usted tiene que empezar a pensar quién está en este cuadro respecto a ese tema. ¿Quiénes están en el cuadro en la línea de la izquierda, de arriba vertical y en la horizontal? ¿Quién está a mi favor? ¿Quién está a mi contra? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no tiene el poder? Sí, exactamente a eso me refería. Para eso es para lo que sirve esta cuadrícula de análisis del poder. Porque una vez sabes esto, vas a empezar a pensar en cuáles son tus nuevos objetivos, tus nuevos aliados, etcétera. Así que yo, por ejemplo, yo tengo mis propios cuadrículas de análisis del poder para los temas en los que estoy trabajando. Voy a hacer una pausa allí. Go to the next one. Perfect. So you see, this is the similar axis, right? But now we're gonna have a little bit more visual cues for y'all. Okay, so step one, right? What you're gonna want to do is really, what are the major Paso 1. ¿Cuáles son los principales condiciones económicas y políticas que han seguido el problema y han tenido un impacto negativo en usted y su base? Ya sea en un mapa o en una pantalla blanca. Ese es el primer paso. ¿Cuáles son las condiciones que están llevando a este poder, ¿no? Entonces, el paso número 2, o sea, el primero es, ponga en un borrador los principales motivos económicos, políticos y condiciones sociales que perpetúan el problema y que negativamente impactan su constituyente o sus bases. Y luego, pongan la agenda que está compitiendo con lo que usted quiere. ¿Cuál es el cambio que usted quiere para la agenda? ¿Cuál es la agenda que fuerza a aquellos que están perpetuando o causando los problemas, ¿no? Y el paso número 3 es quiénes son los que hacen las decisiones formalmente, ya sea que son entidades individuales, corporaciones, puede ser mesas directivas, puede ser mesas de administración de aguas, son potencialmente aliados, quizás neutral, quizás son. Es importante averiguar las otras entidades, las otras organizaciones periféricas, donde se organizan alrededor de la misión que ustedes tienen. Y el paso número 4 es cuáles son las cuestiones actuales, cuáles son las batallas políticas relacionadas a los problemas principales o condiciones. Fue una baja de presupuesto reciente, quizás fue algún tipo de tema de contratos que no fue cumplido por una agencia que ayuda a reglamentar el uso de pesticidas, por ejemplo. No hay una situación de una sola cuestión, porque hay demasiadas otras cuestiones, otros problemas que intersectan. Cada uno de nosotros no vivimos una vida de una sola cuestión porque hay tantas cosas que se traslapan. Y el paso número 5 es queremos hacer un bosquejo de cualquier grupo de oposición que está organizado o gente que está organizada. Si ven estos grupos que han estado organizados, quizás hay algunos que están más cerca de la misión que uno tiene y otros que están más lejos o en oposición. Y luego el paso 6
¿Cuáles son sus aliados? Si son grupos progresistas, si están de parte de ustedes y otras organizaciones organizadas en base a problemas. Y hay dos pasos más. Y entonces, hagan un borrador de cuáles son los grupos sociales que no están organizados, que ustedes piensen que deben organizarse. Por ejemplo, estudiantes de los liceos o los padres. Por ejemplo, los padres no están tan involucrados, o debería decir, hay más espacio para que los padres estén organizados alrededor de los distritos escolares. Eh, por ejemplo, ese es un grupo de gente que no está organizado. Y luego, y ahora que hemos pasado por estos pasos 1 a 7, ¿cuáles son las tácticas y las estrategias que son importantes para mover esta situación? Y eso no se hace en una sesión de 2 horas. Este mapa del poder es algo que, por ejemplo, en un retiro del personal, hacer el tiempo para tener estas conversaciones toma tiempo. Para asegurarse de que todos estén de acuerdo en esto, pero tenemos una hoja de trabajo paralela, y cualquier cosa que le llama la atención a la gente, algo que les viene a la cabeza en cuanto al poder, un análisis del mapa de poder, y cosas que esperaban escuchar o cosas que no escucharon y aquí está los pasos del primero al octavo paso. Luego ahora nos vamos a poner en grupos de trabajo. Veo que habemos 36 personas. Eh, podemos hacer 2 grupos para separar juntos. Si alguien del grupo de Fundación Rose, quizás nos podemos separar en 2 grupos de 16 personas, con Melissa y yo estando en grupos separados. Sí, podemos rápidamente revisar lo que vamos a estar haciendo. ¿Quieren hacer esa explicación en el grupo grande, en el grupo que está junto? Sí, entonces vamos a hablar más sobre un ejercicio relacionado al mapa de poder, el mapa estratégico que hablamos. Este visual tiene que ver de lo que estamos tratando de lograr, influenciar a aquellos que hacen las decisiones, comprendiendo el papel nuestro y de nuestras organizaciones al influenciar a aquellos que hacen las decisiones para los temas que queremos ver que estén sucediendo. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a separar en 2 grupos de trabajo separados y vamos a hablar sobre algunos ejemplos de gente que apoya o organizaciones que apoyas y oposición para el ejemplo de... Oh, lo siento. El ejemplo que vamos a usar para este ejercicio, el tema que vamos a hacer un mapa de poder, es un tema imaginario, pero hay mucho que podemos trabajar y es conservar un nuevo un pedazo de tierra en una comunidad para proteger un paisaje natural. Y vamos a hablar de conservar una nueva área de tierra. ¿Y quién va a apoyar y quién va a estar en contra? Una sala de separación va a hablar de algunos apoyadores, y el otro va a hablar de las oposiciones, y lo que vamos a hacer es que vamos a elegir uno de esos blancos, uno de esos objetivos que tienen mucho poder, y vamos a responder las preguntas sobre esos. Y Andrew, si tú puedes compartir el documento que vamos a estar usando en el chat, entonces todos van a tener acceso al mismo documento. Y Andrew va a estar con el grupo de apoyadores y el grupo conmigo va a estar hablando del grupo en oposición. Entonces vamos a estar tiempo nombrando algunos ejemplos, quienes creemos que podría ser un apoyador muy poderoso y quién sería un poderoso contrario para este tema de conservar la tierra. Y luego vamos a empezar a verdaderamente analizar cómo podemos influenciar ese objetivo, cómo podemos utilizar ese objetivo para ya sea tener poder con o poder sobre. Y, y
y tú y yo vamos a ver el documento juntos, pero si no puede clicar en eso, Andrew y yo vamos a estar facilitando y compartiendo nuestra pantalla y ayudando al grupo a tomar apuntes. Vamos a estar trabajando el mismo documento. El primero es para el grupo de oposición y el otro es el grupo de apoyo, es con Andrew. Entonces yo para los próximos 30 minutos vamos a tratar de volver a la 1:15 y entonces asegúrense de hacer clic en Join, en unirse. Yo veré mi grupo en solo un minuto. Entonces, Melissa está con el grupo de oposición y Andrew va a estar con el grupo de apoyo. Ok. Entonces, y el tema del grupo es conservar un nuevo terreno en una comunidad para los propósitos de proteger un paisaje. How big of a priority is this for this person? ¿Cuán grande es esta prioridad para esta gente, para esta persona? And then I think, oh, go ahead, Gemma. Continúe, Gemma. Gemma. Las agencias u organizaciones que están a favor del medio ambiente. The agencies and the organizations that are in favor of the environment. Okay, so environmental allies. Entonces, aliados medioambientales. And then I think because we're a smaller group, y'all can just like share out. Yeah. You don't have to. Como somos un grupo pequeño, pueden realmente participar sin tener que levantar la mano. I was going to say land trusts, local land trusts. They do conservation easements and things. They work with the landowners. Yo diría que los fideicomisos locales que están encargados de preservar la tierra, ellos hacen trabajo. How about the educational districts, the school districts, or I'm stumbling here, groups that involve youth who are interested in outdoor classrooms, which seems to be most of youth groups. ¿Qué tal los distritos escolares, miembros de la comunidad, aquellos que quieren realizar programas en el exterior, que parece ser la mayoría de estos grupos de jóvenes? It's a good example because when we're thinking about owners, land trusts, neighbors of the land, who else are those? Who else would that person want to listen to get a perspective or some feedback on why it's important to conserve the land? Eso es un buen punto porque cuando consideramos los diferentes interesados ya nombrados, los propietarios, los dueños de la tierra, ¿a quién más quisiera esa persona escuchar para entender por qué es importante conservar el terreno? How about local tribes? Yes. ¿Qué tal las tribus locales? How about the recreation community, like bird watchers and hikers? ¿Qué tal la comunidad que hace actividades en el exterior como los hikers, los que salen a caminar y aquellos que les gusta ir a ver pájaros? Jill, I'm sorry, I missed your hand. Jill, lo siento, no vi tu mano. Oh, that's okay. I wasn't sure that I was sticking it up anyway, but I mean, it seems like, one of the entities that has some power in this is possibly the county or regional agency that develops land use plans. Bueno, no estaba segura si tenía la mano alzada, pero me parece a mí que uno de los grupos que tiene poder sobre eso son las agencias del condado o la agencia que reglamenta el uso de las tierras. Go ahead, Ruben. Would that specifically be like planning commissions? If we want to use that term so we know where to look. Entonces, específicamente nos estamos refiriendo a las comisiones de planificación, usando esas palabras específicas para saber dónde buscarlas. And so now if we're thinking about these allies or these people that have power,
how much power do you think they have? So if we're thinking about the vertical line, 1 through 10, what one, where would you place them on 1 through 10? And then secondly, what or why would you want to place them on that number? Entonces, si consideramos la escala del poder en los números del 1 al 10, ¿cuánto poder consideran que tienen? ¿Y dónde los colocarían en la escala del poder? ¿Y por qué los colocarían allí? Well, the first one's easy. The owner managing agency would be a 10. La primera es fácil. El propietario o la agencia que está encargada de la tierra tendría un poder que equivale a 10. I would think the neighbors would be lower than 10, but probably about in the middle, maybe. Yo diría que los vecinos serían más bajo que 10, probablemente por ahí por la mitad. Planning commissions would be upwards of the 10. If they have a vote on it, if it's not already zoned, then Es, it would be a 10. si no han votado ya al respecto, si no hay una zona ya definida, las comisiones de planificación tendrían el número 10, incluso más. I wanted to earlier say something about that. If it wasn't already zoned, I mean, where does existing laws or zoning laws or whatever fit in there? Is that somewhere's in this mix because those are decisions that were made already? I would probably say, sorry. En donde yo diría, sí, es algo que hay que considerar, es dónde quedan, cómo funcionan las leyes de las zonas, dónde se encuentran, cómo juegan en su papel en este mapa de poder. And I would say that would fall under motivations and influence. Right, because for example, if I am a landowner in opposition of it, I may want to somehow use a commission to deregulate the land or to have some type of planning commission like revise of their master plan, for example, right? So, which we will get to as in the big group, but how I would answer that is through that. Yo diría que las leyes de zonas caen dentro de influencia y motivación, porque si yo soy alguien del dueño y estoy en oposición a mantener el terreno, yo trataría de usar la influencia de la Comisión de Planificación para ya sea sacar las tierras de una zona reglamentada, entonces desregularizar ese terreno para poder hacer lo que se quiere. I want to ask the group next is, as a person who supports this, is their position open to change? And what would make that happen? And I ask that because it's important to know where to reinforce our values and reassure those people like, hey, you're doing the right thing. Let's keep doing that. Or for example, it's important for us to know what the opposition is thinking about to influence this person. I'm sorry, we were just trying to do the changeover with the other interpreter, and I missed Yeah, what you just said. Of course, yeah. I can share again. So as a landowner and my position is in support, what would it take for me to move my support to opposition? Ok, como dueño de la tierra, si mi posición está apoyando, ¿qué es lo que tomaría para transformar o mover mi posición? Maybe if there is like any economic incentive to really keeping that land, which normally it's the opposite way. There's an economic incentive not to conserve the land, but in this case to really kind of like show what are the benefits, the multi-benefits to keeping the land, not only for nature, but like for the community and maybe an economic incentive for the community itself. Yeah.
quizás si hubiera un incentivo para realmente mantener la tierra, porque normalmente el incentivo es para venderla, pero si hubiera un incentivo económico para mantener la tierra. Something that could, I guess, flip them into the negative would be enough pressure from the like neighbors, local community, board of supervisors, kind of the local, I guess, political backlash could be enough to cause someone to bail on a good idea. Algo que los puede empujar es la presión local, política, de parte de los diferentes partes que podría empujar a alguien a que deje una buena idea. Oh, Jill, go ahead. Is your hand raised again, Jill? Jill, continúa si tu mano está alzada. No, Sorry, it's not. I just didn't lower. Now I no, am. no lo está, lo acabo de bajar. No, Just wanted to be Thank sure. you. solo quería estar seguro. I think sometimes too, one of the things I've encountered is that we don't know who exactly is an obvious person in power, but they're behind the scenes putting pressure. So there may be some pressure coming from unseen places or people that are well hidden, well disguised. Entonces, a veces no se sabe quién está detrás, quién está en el trasfondo. A veces hay gente que está escondida. ¿Quién es la gente que está detrás de las cosas, que tiene el oído de aquellos en el poder? Yeah, it's actually a good point that makes me think of so yeah, what's in reality what's what's the reason behind for not conserving the land? So who would benefit from that? Is it because they're gonna do maybe drilling there? Because you see that a lot of Central Valley communities where there's a park and they just start drilling. So there might be some hidden interests that are already exercising kind of lobbying power for that. Sí, ese es un buen punto. Es considerar el motivo detrás de eso. O sea, quién tiene el oído. Quizás hay un interés en perforar la tierra, es decir, en busca de lo que sea, ya sea gas o petróleo, lo que sea. Por ejemplo, hay un parque y uno no sabe, quizá hay intereses escondidos que ya tienen la oreja de los políticos con sus esfuerzos de lobby. I guess, yeah, I'm here. This is Mehmet. I guess Minería. in thinking about that, I guess I'm involved in something personally on my property, is the mortgage and insurance companies, the bank that owns the loan. También al considerar eso, hay que considerar la compañía que da la hipoteca, o sea, el banco que tiene la hipoteca o la agencia, y luego la compañía de seguros, porque yo estoy involucrado en algo así, y cómo eso tiene influencia sobre cómo uno maneja la tierra. Go ahead, Jill. No? Oh, okay, then maybe we're gonna. Okay. Because this one. Continúa, Jill. Yeah, and I think what I want to emphasize here is part of the reason for the why of answering these particular questions that are different from the power map. Oh, I think uno de los motivos que yo quiero responder estas preguntas en particular, a diferencia del mapa de poder, is because as you're analyzing the power, the power structure, you are going to have peripheral targets or peripheral influencers to that main power. And so we need to answer these questions in order to figure out a strategy to mitigate, kneecap, or stop them.
Entonces, a medida que estás considerando la respuesta a estas preguntas, van a haber actores periféricos que van a influenciar esto y entonces tenemos que, a medida que se vayan respondiendo estas preguntas, averiguar maneras de cómo mitigar, pararlos o cambiarlos, ¿no? Now, I think a little bit of what's not missing, but maybe if I can push you all a little bit, is if you were to address this, what would you address first? Would you address the motivation? Would you address influence? Would you address, like, how would you, or what issue would you feel most comfortable trying to dissect first? Y un poco de lo que falta quizás es que si uno fuera a dirigirse a qué es lo que motiva, qué es lo que influencia, qué tema estaría tratando de trabajar primero, ¿no? Well, it seems that, it seems that creating the vision or mission of the project to take into consideration, a shared vision that might help rally support and identify opposition. Yo creo que considerar la visión, la misión del proyecto, de crear una visión compartida, quizás puede ayudar a juntar a apoyo. Thanks for that. And yeah, I think why I'm trying to kind of probe you all in that manner is because of this, right? So let me pull up the other one. I want to make sure that there's still some visual aids to this conversation. And so when we're thinking about power mapping, we are thinking about this spot, right? This part here. It's right now we're trying to figure out what's needed to apply pressure, what's building power, and what's building meters. Entonces, cuando consideramos el mapa de poder, estamos considerando este diagrama aquí, que es en este momento estamos hablando de aplicar presión, pero también los otros círculos son cómo se construye el poder y qué es lo que construye líderes. And I'll pause there. Any clarifying questions that are needed, or any other insights that maybe folks are still hoping to get answered? ¿Hay alguna pregunta para aclarar algún tema que se necesite, algún otro pensamiento que la gente necesite para comenzar? So yeah, I want to make sure that can you send the PowerPoint? Oh yes. Yes, I can. I want to be sure that we kind of also rank, like, so if I'm a land trust, or if I'm a landowner, if I'm a local agency, what would my position be? Like, how are we describing why we're pro conserving land? Like, what other issues do you want to talk about? Like, as a person who holds the most power, what other positions am I going to have as an ally or as a supporter of this? Si somos la agencia local, ¿qué posición tenemos? ¿Por qué estamos apoyando el mantener la tierra? ¿Qué otros temas están involucrados con esto que como aliado vamos a querer apoyar? Well, there's always the financial interest, one way or the other. Bueno, siempre está el interés financiero de una forma u otra. I think I would also say like equity and access to the conserved land. Climate. Y yo diría equidad y acceso a la tierra que está siendo conservada. El otro señor dijo clima.
And I think another way to think about the person's position or the entity's position is then it allows you to figure out how can you communicate that to your supporters or to your network, right? Lo otro para considerar en cuanto a la persona o la entidad y su posición es cómo se comunica eso a sus redes, cómo usted comunica eso a sus redes. But in the case of like a land trust, it would actually be like in their mission statement about what they're there to do. And they get certain grants also that help them move that mission forward. So understanding the local land trust's mission could give you language, I guess. Bueno, si estamos hablando de los fideicomisarios, los que cuidan la tierra local, ellos tienen un objetivo de una misión que ya está escrita. Entonces, eso está ya escrito. Y entonces, si están conscientes de la misión, pueden ustedes recoger el lenguaje que ellos ocupan para mover su caso hacia adelante. Well, I think with conservation, there's you know, the idea that this provides recreational opportunities for the community at large. I mean, there's always issues related to preservation of habitat. You know, I mean, that may or may not be convincing to anybody else, but it might be convincing to some people. You know, there may be issues related to water use, like, you know, we don't want to develop this land because we don't have enough water for the community at large if we bring more people into this place. I don't know. I mean, those are some of the things that I've seen be active issues. Bueno, cuando hablamos del tema de conservación, siempre podemos hablar del tema de recreación para la comunidad en total, pero también están los temas de, por ejemplo, la preservación de la tierra y del hábitat, que quizás puede influenciar a alguna gente y a alguna gente no. Y también podemos hablar con respecto al uso del agua, que no hay suficiente agua, quizás si traemos más gente al área. You're right. Where I am, the water is a huge issue, and understanding the SGMA laws, the Sustainable Groundwater Management Act, is all about recharging aquifers through surface water. So I don't know where that fits in here, but it certainly must. Donde yo vivo, los problemas del agua son muy graves y entender las leyes Sigma, que son el acto para mantener el uso de las aguas sostenibles y hablar de cómo recargar la tabla de agua es un tema muy serio. And I would say that would fall under what is the target's self-interest or motivation is where I would say that would land. Yo diría que eso cabe dentro de cuál es el objetivo cuál es el interés soft o suave o leve del objetivo. Allí es donde se pondría ese tema. So that being said, we are going to end this this breakout group now, but I'm sure there's a lot more questions and a lot more thoughts where we will address them in the larger group. So if y'all can begin to leave room, don't leave the Zoom, but just leave room, and we'll see y'all in the larger group. Ok, con eso dicho, voy a terminar la conversación en este grupo separado. Yo sé que pueden haber muchos más pensamientos y preguntas que los vamos a responder en el grupo en la sala principal. Así que no se vayan de la sesión Zoom, sin embargo, váyanse sí de la sala. Entonces elijan el botón que dice Leave Room o salir de la sala. Thank you, everybody. See you in the big Gracias a group. todos.
Anybody need to? Transitioning, Melissa, you're on mute if you're talking to us. I just closed the breakout room so that people are coming. Sí, estamos cerrando las salas pequeñas y la gente va a empezar a llegar en los siguientes 30 segundos. A medida que la gente vuelva, vamos a volver a elegir el canal de interpretación de nuestra preferencia. Ustedes pueden seleccionar inglés o español. Vamos a esperar unos 20 segundos. Muy bien, vamos a empezar mientras esperamos que llegue el resto de la gente. Pero lo que vamos a hacer ahora es charlar un poco sobre las conversaciones que hemos tenido en nuestros grupos. ¿Ha vuelto todo el mundo? Creo que sí. Muy bien. Espero que todos hayan tenido buenas conversaciones en sus salas. En mi grupo hablamos de la oposición, así que durante un minuto vamos a hacer que gente de la sala hable de lo que comentamos en la sala de oposición y después el grupo de las gentes que apoyaban su proyecto van a compartir su parte. Vamos a empezar a dar más ejemplos de personas que apoyan y personas que se oponen a nuestro tema y acceder al mapa de poder y empezaremos a colocar gente allí. Y cuando uno hace eso con su organización, estas preguntas que hemos utilizado sobre cómo pensar en quién podemos tener poder con, sobre quién tenemos poder, sobre las personas que toman decisiones, quién está de acuerdo con tu agenda y quién se opone a tu agenda. Todo esto nos va a ayudar. ¿Alguien del grupo de oposición quisiera compartir lo que hablamos? Y el ejemplo era que queríamos conservar ese terreno para nuestra comunidad como terreno virgen. Y la persona que se oponía a ese deseo era el alcalde. ¿Alguien de mi grupo quiere compartir lo que conversamos? Quizá lo podemos hacer entre todos de lo que nos acordamos. Si usted pudiera mostrar las preguntas, sí, claro que sí. Hablamos de dónde saca el poder este alcalde y cuáles son sus motivaciones y cuál es su posición. Melissa, estoy compartiendo la pantalla de su grupo para que puedan recordar. Muy bien. María, para ahorrar tiempo, ¿por qué no nos resume lo que hemos hablado? Bien. Está bien si el grupo prefiere que yo haga el resumen, pero básicamente lo que hablamos fue que el alcalde de esta área es nuestro objetivo y hablamos de cómo está posicionado junto con los intereses que tiene, que podrían ser contribuciones a su campaña para la reelección, queriendo que se desarrolle esa tierra para tener más impuestos para la ciudad, y eso él lo vería como el éxito en contraste con lo que nosotros veríamos como éxito, que sería conservar la tierra. Hablamos de algunos de los grupos que influencian a este alcalde, como por ejemplo la Cámara de Comercio, a las personas que tienen compañías de construcción y la red de gente que le apoya como el gerente de la ciudad y parte de su círculo de poder.
their constituents. y sus constituyentes también. Maybe it's meeting their climate goals for the area. Aquí estamos hablando Maybe it's también del supporting Departamento de local to urban Parques. rights, whether it's the developers and the chambers of commerce or economic Y estos son toda la gente que el alcalde está escuchando. Quizá puede ser gente que está dándole consejos políticos. Y Andrew, ¿quieres conversar quieres resumir lo que dijo tu grupo? Sí, yo empiezo y luego los demás pueden continuar. Nosotros hablamos de la agencia que maneja la tierra que queremos conservar. Nosotros hablamos, por ejemplo, de comisiones del uso de la tierra, agencias de planeamiento. Nosotros pensamos que el que tendría más poder, el número 10, sería la agencia que es propietaria de la tierra. En este caso, los vecinos quizá podrían estar opuestos. Así que es algo importante que debemos de saber. Hablamos bastante sobre cuál sería la tierra que está en ese vecindario. Algunos de los problemas que vimos que eran muy interesantes es que no solamente se trataba de querer conservar el hábitat o oportunidades para la comunidad, sino que también queríamos ver cuál era el interés financiero que se podría hallar para conservar esa tierra. ¿Cuál es la posición de las personas que quieren conservar la tierra? ¿Hay un interés financiero o es solo para dar oportunidades a la comunidad o para tener un acceso más equitativo al agua? Así que también hablamos de por qué es importante para nosotros saber dónde esas entidades que están relacionadas con este proyecto se encuentran, cuáles son sus opiniones. Así que, por ejemplo, saber si podría haber un uso que diera varios beneficios del uso de esa tierra y que quizá podría importarles. Es muy importante saber cuáles son sus valores de manera que uno pueda reforzar esos valores a la gente que está en el poder. ¿Y cómo lo hace uno? Esto sería más para la campaña de desarrollo de poder o de tácticas, no es tanto la parte de la cuadrícula, pero algo que es muy importante es darse cuenta de quiénes son las personas que tienen influencia para este tema. Así que podemos reconocer a las tribus locales, a las comunidades que pasan tiempo allí, como por ejemplo personas que caminan o que miran pájaros allí, distritos escolares, miembros de la comunidad, personas que hacen actividades educacionales al aire libre, etcétera, para poder realmente formar una coalición con todas las personas que tienen interés en esta tierra. Todo esto se podría convertir en el mapa que hemos compartido anteriormente, que son verdaderamente preguntas que nos ayudan a desarrollar ese mapa de poder, porque hay otras actividades que están conectadas, de las que hablaremos en las secciones 3 y 4, que también van a hacer que volvamos a ese tema del análisis del poder o del mapa del poder. Voy a hacer una pausa allí. Melissa, ¿tenemos tiempo para hacer el eje que tengo aquí en la pantalla? Sí, creo que sí. Voy a salir de la presentación para que podamos escribir aquí en el mapa y mirarlo juntos. Muy bien, hemos hablado entonces de una serie de grupos. ¿Con quién más podemos poner aquí en este eje en la parte de la izquierda? Abajo son la gente que no tiene nada de poder, pero están contra nosotros. Y a la derecha son gente que está con nosotros, que nos apoya, pero no tienen mucho poder. Y arriba tenemos en la derecha los que están con nosotros, pero sí que tienen poder, y los que están a la izquierda, que no nos apoyan, pero sí tienen poder. Así que ¿a quién podríamos empezar a colocar allí en esta gráfica de los ejemplos que hemos dado? Pueden levantar la mano o hablar.
Sí, Gabriela and then Andrew. Gabriela primero y luego Andrew. I didn't want to interrupt. No quería interrumpir. I was going to say for me it would help to see like the list that was developed. Para mí sería una ayuda ver la lista que hemos desarrollado. No sé si es posible. Sí, de hecho, eso va a estar en la presentación de la cual hemos mandado el enlace. Nosotros hemos copiado la lista también, o podemos copiar esa lista en el chat y eso ayudaría, ¿no? Sí, eso sería una gran ayuda. Hemos hablado del alcalde de la área y hemos establecido que estaba contra nosotros y que tenía mucho poder. Quizá va a ser el que va a tener la decisión final para este proyecto. Gabriela, creo que tiene el micrófono cerrado todavía. ¿Puede abrirlo? Sí, perdón. Hemos hecho mucha investigación y estamos escribiendo una carta al abogado general para que investigue la situación. ¿Quién estaría en dónde estaríais en este mapa? Bueno, esto suena como una táctica. Nosotros más bien queremos ver a qué persona quieren influenciar. Hay muchos conflictos de intereses aquí. Entonces estamos mirando, queremos que no sé si él tendría poder o no tendría poder o ella. No estoy segura. ¿Eso iría aquí en alguna parte? Esto del procurador general. Quizá, pero yo creo que eso más bien es una táctica para tratar de influenciar al alcalde. No necesariamente el procurador general está en este cuadro. Yo diría que ella está apuntando a un posible conflicto de interés que podría ser una violación civil o algo así. Yo iba a decir que la legislatura del Estado o las leyes del Estado podrían estar tener leyes sobre preservar la tierra. Nosotros tenemos en California esta nueva ley del 30% que tienen que ser nuevas marismas o algo así. Así que esto podría ser a nivel local algo importante que podríamos traer a colación para decir que hemos de mantenernos dentro de las leyes del Estado. Y esto sería alguien a nivel estatal. ¿Y quién podría dar el mensaje a estas personas que toman las decisiones? Por ejemplo, grupos de activistas medioambientales. Podría ser el Estado, un político de otro nivel. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un político estatal que apoya este objetivo de la comunidad. Entonces, ¿dónde estaría en este mapa? Ellos estarían aquí a la derecha, arriba. No estoy segura de cuánto poder tendría. Ese poder podría variar, dependiendo de muchas cosas. Eso es muy buen ejemplo. Veo que tenemos a Patrick con la mano levantada y luego Andrew. Podríamos extender la fuente de poder del alcalde al consejo de la ciudad, porque el consejo de la ciudad realmente tiene más poder que el alcalde generalmente. ¿Y dónde estaría el consejo de la ciudad en este mapa? Quizá lo podríamos repartir entre gente que está apoyándonos y gente que no está apoyándonos. Depende del tema. El consejo de la ciudad
podría tener una mayoría o no. Si el Consejo de la Ciudad está muy dividido, el que tendrá la decisión final será el alcalde. Pero en realidad, en abstracto, el Consejo de la Ciudad tiene más poder que el alcalde. Sí, yo creo que lo que es importante saber es que si hubiera, por ejemplo, una división o que necesitas un voto para llegar a esa división, entonces hemos de estar empezando a pensar quién sería esa persona o cómo podríamos influenciar a esa persona para dar el voto definitivo, para poder influenciar al alcalde o para llegar a la mayoría que nos apoya. Porque nuestra esfera de influencia va a ser llegar a ese miembro del consejo porque necesitamos su voto para que nos apoye. Andrew, usted tiene la mano levantada. Sí, yo diría que sea el alcalde o el consejo de la ciudad. En último término, los votantes o los donadores son los que realmente les dan el poder. Así que uno tiene que pensar en cuáles son esos grupos y si son favorables o no para nuestro objetivo. Así que, por ejemplo, podemos llegar a los que no están en nuestro favor para tratar de cambiar su opinión. Eso es lo que yo quería que empezáramos a hablar. ¿Quiénes son algunas de esas personas o grupos, individuos o diferentes grupos que podrían apoyarnos y que podríamos influenciar? Y quizás son estos donadores favorables. Así que, ¿quiénes son esas personas con las que uno podría hablar, con los que podrían darnos información y que podrían apoyar nuestro objetivo de conservar la tierra y que podrían tener cierta influencia sobre la gente que necesitamos cambiar, como el alcalde o la Cámara de Comercio? Martín, sí, yo creo que dependiendo de cuál sea esta tierra, quizá podríamos tener a cazadores, pescadores, gente que quizá no son activistas medioambientales, pero que podrían hablar de ese tema desde un punto de vista conservador o frente a un esta legislatura conservadora. ¿Dónde los pondríamos en este mapa? Posiblemente creo que están abajo, son generalmente votantes normales o no tienen mucho poder, pero creo que con yo los pondría en ambos lados de la parte de abajo, porque habrá algunos que estén a favor y otros que estén en contra. Es un grupo bastante diverso. Otros ejemplos de grupos que podrían estar apoyando nuestra agenda y que quizá podrían influenciar a los que toman las decisiones. Quizá no están muy organizados, pero veo que Miriam y luego Mehmet. Quizá asociaciones de vecinos del barrio, grupos de activistas medioambientales que tienen capítulos locales y ese tipo de gente. ¿Y dónde pondrías a las asociaciones de vecinos locales y a los activistas medioambientales? Probablemente los grupos medioambientales estarían con nosotros y los que son propietarios de casa tienen un poquito más de poder porque son más diversos. Y quizá hay gente que apoya al alcalde en ese grupo. Mehmet, adelante. Después de Mehmet podríamos cerrar este ejercicio. Sí. Yo creo que las juntas del agua que están preocupados sobre todo
con manejar lo que es el agua del subsuelo. Yo pienso que apoyarían más lo que es espacios abiertos y conservar tierra de agricultura o tierra para actividades recreativas, en vez de apoyar que sean tierras para ser desarrolladas y poner edificios. Sí, esto podría ser. Y quizá un grupo que tenga influencia sobre el alcalde, que se podría organizar y que podríamos tener poder con. Así que quiero que la gente empiece a pensar en sus organizaciones y qué papel tienen en sus propias comunidades, y que piensen en algunas de esas preguntas que hemos compartido con ustedes, y vamos a compartirlas con ustedes después de esta reunión, porque para cada uno de estos objetivos, de esas personas o grupos que tienen poder de decisión, ¿cómo podemos empezar a pensar en qué les influencia, en qué les motiva, a quién escuchan, cuáles son sus posiciones y cuáles son sus intenciones? ¿Y cómo podemos usar nuestros objetivos y nuestras influencias y los recursos que tenemos, sean nuestros miembros o nuestra experiencia o nuestras relaciones? ¿Cómo podemos usar todo esto para influenciar a estas personas o grupos y para organizar a algunas de las personas que están de acuerdo con nuestra agenda, para llegar a la gente que tiene poder y cambiar su posición? Me gustaría tener más tiempo para esto, pero vamos ahora a movernos a la siguiente parte de nuestra presentación, que es hablar de cómo, o vamos a tratar de entender cómo los papeles de las organizaciones y sus influencias y cómo pueden encontrarse con las personas que tienen el poder de decisión y cómo todo esto se puede llevar, porque en nuestras salas pequeñas hablamos de preguntas que teníamos sobre estas personas que son responsables de las decisiones y por qué debemos de reunirnos con ellos. Voy a pasarle la palabra a Andrew. Si podríamos quizá poner en el chat, o ustedes podrían poner en el chat, cuáles son ejemplos de algunas de las mejores reuniones que han tenido con responsables de toma de decisiones. Así que pueden ustedes poner en el chat sus historias. En primer lugar, a menudo nosotros a veces nosotros queremos saber por qué es importante tener influencia sobre estas personas. En primer lugar, creo que es importante llevar poder hacia nuestra comunidad y hemos de ser capaces de dar su voz o traer su voz a la mesa de estas personas que tienen el poder de tomar las decisiones. Y esto es una de las razones por las cuales es importante tener ese tipo de reuniones. Influenciar quizá las leyes que van a escribir o las votaciones que se van a hacer. Yo creo que es muy importante también en nuestro mundo y en nuestro trabajo tener responsabilidades y tener maneras de reforzar esas responsabilidades. Así que, ¿cómo hacemos que las personas que han sido elegidas, que son nuestros representantes, se hagan responsables de sus compromisos? Perdón, aquí tenemos el perro ladrando. Sí, por favor, Melissa, ¿puedes tomar la presentación? Sí, claro que sí. Vamos a continuar con este tema de encontrarse con las personas que toman las decisiones y por qué es tan importante. Cuando uno se prepara para ese tipo de reunión, tiene que prepararse bien, tiene que pensar en ese individuo con el que se va a encontrar, quiénes son, cuáles son sus valores, cuáles son sus responsabilidades y su papel, su función, tanto si es un alcalde como un legislador. ¿Quién les influye a ellos? ¿A quién reportan?
y a quién tienen que responder de lo que hacen. Y a medida que hemos hablado de esto durante el día, eso puede cambiar, pero no siempre va a ser las mismas personas, pero hay que seguir pensando de dónde vienen y pensar en escoger a su objetivo. Uno tiene que hacer investigación para averiguar quién tiene el poder de tomar las grandes decisiones que afectan a su comunidad, a su región, a su área, y a los que tienen que tratar de influenciar. Y es muy importante preguntar, para aclararse y saber quién realmente toma las decisiones, para que sepan a quién deben enfocar su energía basado en su capacidad, en sus puntos fuertes, en cuántos miembros tienen, etcétera. Y le voy a dar la palabra a Andrew otra vez. Gracias. Yo creo que para nosotros como activistas, creo que es importante pensar en cómo podemos utilizar su comunidad de manera que podamos conseguir el cambio que buscamos. A menudo hay una causa y efecto, pero yo creo que mantenerse junto a sus miembros de su comunidad, con las personas que les apoyan y mantener ese poder con ellos es muy importante. Y es una táctica simple, como por ejemplo mantenerse en contacto a través de mandar unas postales o hacer algún tipo de acción colectiva. Y verdaderamente, cuando uno consigue construir poder con su comunidad y esa afinidad comunitaria en el grupo de activistas y aliados, y luego transicionarlo eso en poder, es realmente el objetivo. Así que quiero asegurarme que la gente verdaderamente tienen presente cuando se encuentran con oficiales o representantes elegidos, que deben de tener una petición concreta, información precisa o algo muy concreto que le quieren presentar a estos representantes. No solamente tener clara cuál es su misión clave, sino también cómo comunicar esa misión con ese oficial elegido y pensar en las voces que están faltando en la habitación y que pueden traer a esa conversación, y cómo construir aliados y coaliciones que saben pueden influenciar a esa persona y cómo puede uno utilizar esas cosas y llevarlas a esa reunión. Entonces voy a pausar allí y le voy a preguntar al grupo, sabiendo esto, conociendo esto ahora, ¿dónde ven sus fortalezas actuales, sus tácticas, que tener influencia con la gente que fue elegida y en sus posiciones? ¿Qué es lo que se están haciendo bien ya desde ya, trabajando con la gente que ha sido elegida, con y sí, ¿cómo? En el chat dice y en el chat yo veo que hay gente que está frustrado con los oficiales que fueron elegidos y quienes están hablando y no nos están escuchando. Y yo lo que quiero decir es que hay valor en comprender que qué les motiva a ellos y qué tipo de mensaje utilizarán y cómo anticipar esos mensajes, porque eso les puede ayudar a considerar cuáles son sus fortalezas como organización o comunidad y de qué manera pueden ocupar eso para anticipar que su oposición, en este caso, hay muchos oficiales elegidos que son la oposición a ustedes. Entonces, ¿cómo pueden utilizar sus fortalezas para anticipar lo que saben ustedes que pueden hacer o pueden decir, sus mensajes y sus tácticas de ellos, y utilizar las fortalezas que ustedes tienen, las organizaciones, para influenciar la gente que influencia a ellos? Si ellos no les están escuchando a ustedes, pero saben a quién están poniendo la atención y hay maneras de organizar
en esas gentes, esos grupos que son más cercanos a la agenda de ustedes, considerando cómo pueden usar las fortalezas de la organización que les pertenece a ustedes para realmente anticipar y hacer responsable a la gente, mantener a la oposición responsable por lo que están haciendo, comprender de dónde vienen para poder usar esa información para empujar por el logro de sus objetivos. Yo he estado allí y ha sido muy frustrante. Pero no significa que es el final del camino cuando hay un bloqueo. Entonces, en el chat, la gente está diciendo, mucha gente compartiendo en el chat. Voy a mencionar algunas de las cosas que están diciendo en cuanto a gente que está reuniéndose con los oficiales elegidos. Alguien tuvo éxito llegando a las agencias estatales, usando el sistema legal. Construyendo y manteniendo relaciones con los oficiales elegidos, aun cuando no hay una decisión inmediata. Eso paga a futuro, quizás no en todos los temas. Son ustedes el recordatorio continuo, construyendo esa relación, y eso puede darle mucho poder a su movimiento y a sus objetivos y su organización, de recordarles que están allí, aun cuando están en desacuerdo, no se van a ir. Mantener esa relación, ya sea con alguien que está de acuerdo o en desacuerdo, aún tiene mucho poder de mantenerlos visibles. Entonces, quiero decir lo que está en esta diapositiva antes de seguir adelante. Sí, Andrew habló de esto anteriormente, de saber cuál es la base, o sea, lo más importante para uno. Realmente saber de qué se trata, qué quieren hacer, qué es lo que quieren pedir, saber lo que están pidiendo. Siempre tienen algo específico que pedir cuando se van a reunir con alguien que hace la decisión. Pídanle que hagan algo. No pidan nada más que vayan a charlar. Pidan cosas específicas, concretas que pueden solicitar y pedir, aún si pueden anticipar que no lo van a querer apoyar. Usen esa anticipación para decir, esto no es la última vez que el grupo se va a reunir con ellos, y usar tácticas de hacerlos responsables por estas decisiones, saber cuáles son las bases suyas, saber lo que le van a pedir es importantísimo. Y la pregunta, ¿qué tal si uno va a reunirse con alguien que hace las decisiones y luego no llegan y mandan un representante o un asistente? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la estrategia? Es muy valioso reunirse aún con el personal de ellos, sus representantes, el personal que es tomador de decisión, ese concejal. Es importante mantener relaciones con esas gentes también, porque mantener y construir relaciones con el personal puede ser muy útil para ayudarles a tener la puerta abierta en esa oficina, aun cuando están en desacuerdo. Entonces, muchas veces reunirse en buenos términos y hablar con el personal, incluso la persona que hace el horario, es muy importante, especialmente si es una persona con la cual están en desacuerdo, que luego los van a hacer sentir y ser responsables por lo que haces. Es una buena estrategia utilizar. No considerar que no llegan, pero que igual, aunque llegue un representante de ellos, lo quieren usar. Hay tanto que hablar en esto. Quisiera tener mucho más tiempo, y yo creo que la parte 2 va a hablar en esta próxima parte mucho más. Y vamos a hablar sobre el lobbying, de hacer influenciamiento político. Y parte de la sesión del día de hoy era practicar el trabajo periférico que puede tomar para inspirar a el legislador a través del lente del poder y tratando de analizar el poder. Es una forma para desarrollar nuestra estrategia en general. Y la próxima conversación de la siguiente sesión
Vamos a hacerlo con esto en mente. Aquí es donde pasamos a Aurora y a la fundación. Voy a entrar por un momento. Gracias, Andrew y Melissa, por toda esa información. Tienen totalmente la razón. Es una perfecta introducción a la conversación de la próxima semana, que se va a enfocar más específicamente en las políticas a través del Estado, con un enfoque más profundo de cómo influenciar los legisladores. Tópicos que estamos a explorar aquí, que van a ser conversados y en detalle la próxima semana. Pero sí, antes de llegar allí, quería pedirles a todos ustedes que tomen unos momentos para tomar la encuesta. Los enlaces están en el chat. Hay una encuesta en español y en inglés, dependiendo de su preferencia, y no debiera tomar mucho tiempo. Nos ayuda a mejorar las sesiones y mejorar lo que estamos haciendo, lo que estamos trayéndoles todos los años. Y mandaremos esta encuesta nuevamente con información de seguimiento y con grabaciones de la sesión del día de hoy. Pero si tienen la oportunidad de tomar unos momentos para llenar la encuesta, lo apreciaríamos muchísimo. Sí, voy a pausarnos por 2 minutos y permitirle a la gente que mire la encuesta y luego voy a abrirlo. Comienzan a pensarlo, empiecen a considerar los temas hoy día para la próxima semana. Maybe I wasn't listening, but where's this survey? No estaba poniendo atención, pero ¿dónde está este encuesta? Está en el chat. Si van al chat, Perla lo colocó y dice, queremos sus comentarios. Tómese un momento para completar esa encuesta y hay un enlace. Sí, absolutamente. Gracias. Perla lo acaba de colocar nuevamente en el chat. Y veo una pregunta de parte de Michelle. Lo vamos a colocar en nuestro website, las grabaciones, y se los vamos a mandar por correo electrónico a todos ustedes que se inscribieron. I think someone is saying that they aren't able to access the Yeah. form. Is that what I'm seeing? Yes. Take a look and see if I can update it may be that the settings are off. Let's confirm. Hold on. So we've got just a couple minutes left. Tenemos un par de minutos. Le voy a hacer al grupo unas preguntas para la clausura. Si la gente quiere colocar sus respuestas en el chat, ¿cuáles son sus aprendizajes del día de hoy? Y considerando las frases, si me gusta, estoy curioso, me pregunto si acaso, ¿qué es lo que les hace sentir curiosas? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes que han sacado del día de hoy? Siéntanse libre de compartirlo en el chat. Es decir, ¿qué han aprendido del día de hoy? ¿Qué les gusta? ¿Qué les hace sentir curiosos? ¿Puede usted repetir la pregunta, por favor? Sí, estamos considerando cuáles son los grandes aprendizajes que hemos aprendido el día de hoy. Una manera de ayudarlo es, estoy curiosa, me pregunto si acaso, me gusta.
Veo que Susan tiene la mano alzada. Y me gustó el tema, me gustó la interacción, las contribuciones generales de todo el mundo aquí. Y me pregunto si acaso, y yo estaría dispuesto de hacer esto, por supuesto, si podría haber una lista de contactos compartida para todos los que están presentes, porque hay comentarios que a mí me gustaría darle seguimiento que ha hecho otra gente y quizás puede ser lo mismo para otros. Thanks, Susan. Yes, that's a great idea. And we have done that at past convenings. We can definitely do that. Anyone else want to share? ¿Alguien más quiere compartir? Yo quiero tener listas de contacto, pero también quiero aprender de cómo influenciar a los políticos, porque eso es verdaderamente algo que tenemos que aprender a hacer. Any other takeaways? ¿Algún otro aprendizaje que la gente quiera compartir en voz alta? Nos van a mandar el chat, van a copiar y nos van a mandar el chat. Would that be helpful to have the chat? Porque hay enlaces allí. Definitely do that. And we will share links to like the slideshow and the handout and all of those specifically. Well, we're Another, at, go ahead. okay, sorry. Another thing that would be nice is Otra cosa que sería bueno es que a brief overview of dar una organization. breve resumen de la Fundación Rose sobre sí misma, tener un resumen de qué se trata. Entonces, acabamos de topar a las 2 de la tarde. Yo quiero agradecerles a todos. Lo pasé tan bien escuchando de ustedes el día de hoy. Estoy en Yes, thank you, everybody. I won't be here next time. no estaré aquí la próxima vez, pero yo aprecio la paciencia, su nivel de experiencia y de ser expertos en su tema. Gracias a todos, les aprecio a todos. Andrew y Melissa, Matt va a estar con nosotros la próxima semana. Eso fue maravilloso, todos por estar aquí con nosotros. Aurora, yo llené la encuesta que hicimos, pero cuando lo entrega, I'm having the same issue. yo estoy teniendo el mismo problema, sé que no puedo entregar mi Yo también encuesta. tengo el mismo problema. Yo también. Okay. Ok, entonces eso es lo que yo sugiero. Quizá es un problema con las herramientas Estamos teniendo problemas con la encuesta. Si nos dan 10 en la minutos encuesta, para poder si me dan un actualizar momento, voy a ver si los puedo settings, arreglar la gente me escucha. cómo Entonces, en está la hecho la versión de encuesta inglés, y lo pueden volver a tratar de enviar. Yo no tengo acceso a la de español, tengo solo acceso al de inglés. Sí, pueden volver a poner el enlace, por favor. Sí, Perla, si pueden puedes poner el agregar el enlace en el enlace chat otra al vez y chat se lo nuevamente. Le mandaré vamos a a mandar todos el ustedes también enlace en con la un email encuesta a todos si ustedes prefieren por llenarlo correo allí. electrónico si prefieren llenar la encuesta en otro momento. Muchísimas gracias a Gracias a todos. todos. Espero que Esperamos todo el mundo tenga muy todos buen tengan un buen viernes. resto de No su se día olviden viernes. de No se olviden rellenar de la llenar sus encuesta. encuestas. Gracias. Gracias. Adiós. 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 De nada. Gracias. Bueno Gracias a todos. Es verlos. un gusto Adiós. verlos a todos. Gracias. Gracias. Estén Que bien estén muy todos. bien. Does anybody that watched the
graphics get sick to their stomach as it flopped around like that, or is it just my ears? Cuando estaba viendo los gráficos y ya los iba cambiando, las columnas me daban náuseas. Sí. Sí, simplemente no mire. Bueno, gracias. Adiós. Okay, Sarah, can you stop the interpretation so we can just check in with Marcy and Isidra? Thank you. Oh, thank you, thank you. One thing I would say, Aurora, I don't know. Oh, sorry, I don't have my camera right now, but when we did the breakout rooms, there were only Spanish speakers in Marcy's room, none in mine. So I didn't realize it was going to be such a long breakout room. Otherwise, the next time I'll go back into the main room and ask you to put me with Marcy so that we can take turns. Otherwise, it's too long for one interpreter. It was, and it did have an impact because I had seen Isidra come into the breakout room with me, and so I thought she was still there, and I tried to do a switch in the middle of it, and she was not there. So there was a moment where they were talking, and I missed like a whole comment, and I had to ask him to please repeat it so that I could interpret it, and it got kind of long, like Isidra said, for me, because I'd been on before we started the breakout room, and then I continued on into the breakout room. So I think I was on, I don't know, 45 minutes. So I think for the next time, maybe we can consider the option that we mentioned, that if there are Hispanic interpreters, maybe ask them to stay in the main room so we can continue with the simultaneous interpretation. That way it's a lot shorter, and we can keep taking our usual turns. But when we go into the breakout rooms, we never know who's going to have the Spanish interpreters, or who's going to have the Spanish speakers. And I should have come back into the main room and go back to Marcy's, but you had asked me to go into the other room, and I didn't realize it was going to be so long. So I should have done that. So sorry about that, Marcy. I never expected it was going to take that long. So. Yeah, I agree. And I apologize, both of you. Thanks, Marcy, for pushing through it. But yes, we don't want this to happen again. And I think we need to figure out a better system for the breakout rooms. We had a fair number of people who were listening in Spanish. I think probably what our best bet for the next sessions would be to do what you suggest and just have the Spanish speakers stay in the main room. I think that's the easiest, because then also the interpretation is simultaneous, and you don't waste time with the consecutive, which can become very long, and then less people participate. Exactly. And people do turn to switch off. It is, people forget that we're interpreting. And so I was continuously interrupting people as they were about to speak, because I was trying to interpret the previous comment. So it becomes, it becomes a little heavy for people. Yeah, I agree. So I'm gonna make that suggestion to Matt and Melissa, and we also need to coordinate how we're breaking people into groups a little bit better for our next one. But